Tota pulchra es Maria, tota pulchra es Maria, et macula originalis. Buenas tardes. Bienvenidos a esa conferencia sobre la virtud evangélica de María, la cual es la obediencia. Como siempre, empezamos con la oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, obedientísima, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen más obediente, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos hablado la última vez sobre la virtud de la devoción, que es una prontitud para cumplir el servicio de Dios, de servir a Dios en nuestras vidas. Entonces, la devoción tiene un vínculo muy estrecho con la obediencia, una virtud que nos hace capaces justo de cumplir su voluntad. Si la devoción es una actitud del corazón, podemos decir, una prontitud, un deseo para cumplir su voluntad, la obediencia es lo que justo hace que nosotros cumplamos la voluntad de Dios en nuestras vidas cotidianas. La regla de las 10 virtudes evangélicas de María habla que ella obedecía a Dios no solo en sus acciones, sino también en sus pensamientos y en sus palabras. Ella, por ejemplo, obedecía a Dios en recibir el mensaje del arcángel Gabriel y concibió a Jesús. Ella obedeció a Dios en presentar a su hijo en el templo y en pasar por el rito de la purificación, como todas las mujeres que habían dado a luz a un hijo. También ella obedecía aún a César, al emperador romano, en que ella con José iban a Belén para dar a luz a Jesús a causa de su mandato para que todos vayan a sus ciudades de origen, para que él pueda contar, ¿no?, cuántas personas vivían en Judea en ese tiempo. Entonces vamos a hablar paso por paso sobre esa virtud. Primero, sobre la virtud en general. ¿Qué es la virtud de la obediencia? Segundo, vamos a hablar sobre la obediencia justo a Dios, porque se funda esa virtud en la obediencia hacia Él, pero tercero, se manifiesta a través de nuestra obediencia a los superiores humanos. Y al fin, la obediencia más que todo a la autoridad política. Cómo debemos obedecer a ese poder y cuándo no debemos obedecer. También San Luis Marie Grignon de Montfort, quien tenía su propia lista y serie de las virtudes evangélicas de María, tenía sí la obediencia de María, pero también tenía otra virtud que es importante en relación a la obediencia, y eso es la mortificación universal. A veces como católicos pensamos en la mortificación en relación a ayunos o otros sacrificios del cuerpo donde sentimos un poco de dolor. Y eso sí es parte de la mortificación. Pero la palabra justo viene de la palabra muerte, dar muerte a los deseos de la carne. Y no estoy hablando de la carne como del cuerpo, pero cuando Pablo utiliza esa palabra, está hablando de nuestra naturaleza humana caída después de Adán. Es decir, nuestra voluntad que no está de acuerdo con la voluntad de Dios. Y María practicaba la obediencia junto con esa otra virtud de la mortificación universal, que quiere decir que ella siempre puso a muerte todo lo que podría ser diferente de la voluntad del Padre, todo lo que iba en contra de su voluntad. Y claro que ella fue concebida inmaculada, entonces ella ya estaba en la gracia de Dios y no tenía los deseos como nosotros. Pero como madre, junto a Jesús en la cruz,
Como una madre normal, ella, según la naturaleza buena humana, quisiera salvar a su hijo, pero ella ofreció aún a su hijo, ofreció aún sus deseos maternos hacia Dios Padre para nuestra salvación. Entonces, empezamos como siempre con la pregunta, ¿qué es la obediencia? Es la respuesta correcta de nosotros a los mandatos de Dios. Es la respuesta correcta de nosotros a los mandatos de Dios. Esa virtud fluye de la virtud de la humildad, porque la humildad reconoce que nosotros estamos de un nivel más bajo de Dios. Entonces, si Él tiene la autoridad, está, podemos decir, de encima de nosotros, está más alto. Y por eso debemos obedecerle en lo que Él dice. Entonces, esa virtud me hace más capaz para cumplir la voluntad o la orden de la otra persona. No simplemente lo que yo quiero, lo que yo deseo ya en mi corazón. Y la autoridad, ¿qué quiere decir autoridad? En latín, autoritas, quiere decir padre, una persona que da la vida. A veces tenemos la imagen de la autoridad en el sentido negativo, que la autoridad tiene poder para castigar, para poner en cárcel. Pero autoritas, autoridad, tiene un sentido muy positivo en latín. Entonces, un padre, una madre tiene autoridad. ¿Por qué? Porque da a luz, porque provee por la otra persona. Y por esto supone la obediencia para cooperar, para que el padre pueda proveer todo lo que es necesario por una vida abundante. Entonces, la obediencia es parte de la virtud de la justicia. No simplemente la justicia legal, ¿no?, en los cortes. En latín la idea de la justicia es mucho más grande que nosotros pensamos hoy. Y la obediencia, ¿qué hace? Eso preserva la jerarquía o la orden del mundo. Es decir, que el Señor creó el mundo al comienzo de las páginas del libro de Génesis según cierta armonía. Y sabemos en la música, por ejemplo, que si hubo una sinfonía, pero unos pensaban, pues yo no quiero tocar según lo que está escrito, yo simplemente quiero tocar como yo quiero. Entonces no va a ser una sinfonía, va a ser una cacofonía, que quiere decir que es un sonido malo, que no tiene armonía. Entonces la obediencia sirve esta armonía que Dios impuso al comienzo de la creación. Y sabemos que cuando Adán y Eva pecaron en la desobediencia, ellos introdujeron esa desarmonía, esa cacofonía, donde nosotros escuchamos ese ruido que no da placer al corazón, sino da asco. Entonces, la obediencia preserve esa jerarquía. Y vamos a hablar que, claro, los que tienen autoridad pueden abusar de su autoridad. Pero estoy hablando más que todo ahora en lo que Dios intende, lo que Él quiere, cuando hablamos del buen sentido de esa virtud de la obediencia. En cuanto crecemos en esa virtud, vamos a poder obedecer sin hesitación, sin resistencia. Y justo eso no es fácil, porque sabemos que habrá superiores que exigen de nosotros cosas difíciles, cosas duras, cosas pesadas a veces. Y no es fácil, el corazón humano no siempre tiene esa prontitud de decir, sí, todo lo que pides está bien. A veces nos va a dar asco y vamos a decir, no quiero para nada. Pero justo en cuanto crece esa virtud, vamos a poder sí reconocer que no me gusta. Pero al mismo tiempo, yo quiero amar a Dios y por esto obedezco. Y un ejemplo de esto es justo Jesús en su agonía en el huerto de los olivos. Él pudo decir frente del Padre, no quiero sufrir así. ¿Quién quiere sufrir una muerte así? Jesús, siendo completamente humano, tiene los deseos humanos, que es preservar la vida, no sufrir. Pero Él pudo decir la verdad frente del Padre, pero siempre con esto, pero no según mi voluntad, sino la tuya.
Y eso es lo importante en la obediencia. La obediencia no borra lo que nosotros deseamos. La obediencia puede admitir, sí, no quiero esto, pero al mismo tiempo yo puedo ofrecer lo que yo deseo en obedecer a ti. Entonces, las pruebas a la obediencia son los momentos cuando podemos decidir, porque no podemos siempre controlar nuestras reacciones, ¿no? Que no quiero, que me enoja pensar en esto. Pero sí puedo controlar mis respuestas. Es decir, si reacciones son espontáneas, fuera de mi control consciente, mis respuestas sí son bajo mi control. Y la obediencia cae bajo no reacciones, sino respuestas. Entonces la obediencia se perfecciona en cuanto yo obedezco a Dios y a Dios a través de las otras personas, sin hesitación, sin resistencia, con gozo y con deleite. Y por eso la virtud fluye no solo de la humildad, sino también de la devoción en ese sentido de que fluye de la caridad, fluye del amor hacia Dios. Nosotros como cristianos obedecemos no porque creemos que Dios es solo un Dios poderoso que exige la obediencia de nosotros. Creemos que Dios es un Padre y que Él merece la obediencia por amor. Porque nosotros vemos que es un Padre bueno, es un Padre que es digno de toda nuestra confianza, digno de toda nuestra fe incondicional. Y por eso hay que distinguir entre la obediencia por miedo, obediencia por ser obsesivo, compulsivo, como sabemos de la psicología hoy, de ese neurotismo, y de la obediencia que vemos en Jesús. Porque podemos decir que en los evangelios los fariseos querían ser obedientes a la ley de Dios, al Torah. Pero justo vemos cómo Jesús se encuentra con ellos y siempre se choca. Porque ellos ven la obediencia como algo de peso, algo que exige esta exactitud de mí. Pero Jesús tiene una libertad. Y justo eso es lo que los fariseos no entienden. Porque ellos dicen, pero debes obedecer, y eso es lo que dice la ley, y no estás obedeciendo. Y por eso lo condenan a la muerte. Pero la libertad de Jesús es una libertad obediente como hijo a su Padre. Pero su obediencia nunca es algo que borra su libertad como hijo. Y eso es la paradoja cristiana, que nosotros somos libres en cuanto somos obedientes como hijos de Dios. Y eso es la tentación de Satanás, que muchas veces nos dice que no todo lo que es bueno, la libertad, el placer, todo lo que es bueno de la vida, se encuentra ¿dónde? Fuera de la obediencia de Dios. Porque si obedecemos a Dios, no, eso va a ser una vida aburrida, una vida de opresión, que nunca vamos a poder ser espontánea. No. Como hijos de Dios, hay que darse cuenta que se encuentra deleite, gozo, un placer en obedecer a nuestro Padre. Porque Dios, como Padre, creó todas esas cosas. Y justo el primer párrafo del Catecismo dice que Dios nuestro Padre nos creó para participar en su vida abundante de alegría, de gozo, de beatitud. Y la obediencia es la manera más fácil para conectarse, podemos decir, mi vida aquí en la tierra, una vida muchas veces que está llena de sufrimiento, con la vida abundante de Dios, donde no existe sufrimiento, ni dolor, ni dificultad, porque Dios es un Dios de felicidad, de amor, y quiere compartir esto con nosotros. Entonces, hay que preguntar, ¿qué es mi motivación obedecer a Dios? Es muy fácil obedecer a causa del miedo, porque queremos evitar el castigo, queremos evitar sufrimiento. Pero Jesús nos muestra una obediencia de devoción, es decir, con prontitud, con alegría. Que hasta tal punto que Jesús obedecía a su Padre no simplemente en responder a lo que el Padre dijo, que mi hijo, tú tienes que hacer esto y esto y esto. Santo Tomás de Aquino dice que a veces Dios se esconde un poco lo que quiere de nosotros para ver si nosotros queremos obedecer su voluntad, si buscamos su voluntad de nuestra propia parte, ¿no?
los padres, me imagino, entienden en sus casas que es muy diferente cuando tienes que decir a sus hijos, por favor, haga esto y esto y esto, y hay que apuntar cada cosita. Es diferente cuando en el hogar puedes confiar que el hijo o la hija ya entiende, ya quiere obedecer por su propia cuenta, ya quiere sacar la basura y ponerlo afuera, ya quiere limpiar el baño sin que tú tienes que decir, por favor, la tercera vez. ¿No? Cambia el clima. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, esta atmósfera de que somos una familia. Y sabemos que cuando todos obedecen en la familia, es decir, todos cooperan para tener un hogar de gozo, de paz, es mucho mejor que cuando todos quieren hacer su propia cosa y solo existe la división. En la Biblia existe la palabra el miedo del Señor, ¿no? Y esto, no miedo, temor del Señor. Y eso no refiere simplemente al miedo como que estoy con miedo de un castigo. Más que todo, ese temor es una reverencia. Es darse cuenta que no tengo simplemente un papá que es humano aquí en la tierra para obedecer, que tengo un Padre celestial. Porque la obediencia fluye también de la reverencia. Porque si no me doy cuenta que estoy frente de otra persona que tiene autoridad, va a ser más difícil obedecer. Porque a veces en el mundo de hoy tanto se enfatiza la persona, que si la persona no parece merecer obediencia, no obedecemos. Y justo en el mundo de hoy hay una rebelión muy grande contra cualquier tipo de autoridad, que no mereces porque eres pecador como nosotros. Pero bueno, la autoridad es un don de Dios, entonces hablamos del oficio. Si el padre, por ejemplo, de la familia o el sacerdote no es una persona tan santa, no quiere decir que el Señor ha quitado su autoridad, porque la autoridad viene de su oficio. Entonces hay que tener esa reverencia, que Dios más que todo es Dios. Y frente de Él tiene toda la autoridad. Y yo frente de Él no quiero desobedecerle, porque esto es el peor, esto es lo que más debemos tener miedo, es de desobedecer, de desagradar a nuestro Padre. Pero también hay que tener ese temor frente de los demás, que obedecemos a los demás no simplemente porque son las personas que merecen esto, son personas que llevan la autoridad de nuestro Padre. Y por esto, en los escritos espirituales hablan de que cuando obedecemos a los superiores legítimos, obedecemos a Dios mismo, no simplemente a ellos. Por eso la obediencia a las autoridades humanas tiene un base en Dios. Ahora, como he dicho en la última conferencia de la devoción, obedecer a Dios es la manera mejor para mostrar nuestro amor hacia Dios. Es una cosa profesar que Dios sí te quiero, sí te amo. Y como he dicho sobre San Juan María Vianney, el cura de Ars, es importante tener ese amor afectivo hacia Dios. Es importante tener ese anhelo hacia Él. Pero si de verdad es un anhelo que viene del Espíritu Santo, siempre se convertirá en la obediencia. Y por esto Jesús repite en la última cena, si me aman, guardarán mis mandamientos. Eso es la prueba de nuestro amor hacia Él. Y más San Juan en su carta dice, quien dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero quien guarda su palabra, ciertamente en él el amor de Dios ha llegado a su plenitud. Esto, si guardamos, si cumplimos su palabra, su voluntad, el amor ha llegado a su plenitud en nosotros. En el diario de Santa Faustina, muchas veces Jesús habla de la obediencia, porque esto es la manera mejor para llegar a la unión con Dios. Y Faustina tiene un párrafo importante donde ella dice que la santidad no consiste en dones espirituales, podemos decir, extraordinarios. No consiste simplemente en la levitación o en un éxtasis o en otras cosas que más que todo leemos en los libros de los santos.
La santidad, consiste en la obediencia siempre. Eso es la esencia de toda la santidad. Y por esto tenemos, por ejemplo, a Santa Teresita del Niño Jesús, que ni tenía esos dones de levitación ni de muchos milagros en su vida, ni en éxtasis muy extraordinaria en su oración. Ella fue una hermana muy sencilla, pero llegaba a la cima de la santidad por su obediencia, por su amor hacia Jesús. Y por esto Jesús instruyó a Santa Faustina sobre la obediencia en un retiro espiritual. Hay que borrar tu voluntad completamente. Por lo tanto, durante esos ejercicios, borrarás absolutamente tu propia voluntad y se cumplirá en ti toda mi voluntad. Has de saber que esto te costará mucho. Por eso escribe en una página en blanco estas palabras. Desde hoy no existe en mí mi propia voluntad y táchala. En otra página escribe estas palabras. Desde hoy cumplo la voluntad de Dios en todas partes, siempre, en todo. No te asustes en nada, el amor te dará fuerzas y facilitará la realización. No es fácil hacer esto, pero como Jesús dijo, ¿qué me dará la energía, la fuerza para hacer esto? Amor. Amor, con deleite, con gozo. Y todos nosotros, aunque no somos religiosos como Santa Faustina, quien tenía un voto de obediencia, todos nosotros debemos obedecer a imitación de Jesús y de María. Jesús que solo cumplía la voluntad de su Padre, siempre, en todo lugar, en todo. Esto es difícil porque nosotros pensamos en, por ejemplo, ir a misa los domingos, en obedecer los mandamientos en general, pero es otra cosa pensar, quiero obedecer la voluntad de Dios siempre, en todo lugar, en todo. Quiere decir que toda mi vida está abierta frente de Él, que no hay lugar donde Dios no puede decir, quiero que hagas esto, quiero que no hagas esto, quiero que sacrifiques esto. Eso exige una atención muy deliberada en nuestras vidas. En decir que, Señor, mi voluntad te la doy como don. Y eso es el sacrificio que más agrada a nuestro Padre. San Gregorio Magno dijo que el sacrificio de nuestra voluntad es más agradable a Dios que el sacrificio de toros, porque en ofrecer a nuestra voluntad ofrecemos a nuestras propias personas. Y cuando ofrecemos otras cosas, justo son otras cosas, no nos cuestan tanto, porque es algo exterior. Y por esto Samuel dijo a Saúl, el primer rey, él dijo en el Antiguo Testamento que es mejor en los ojos de Dios sacrificio o la obediencia a sus mandatos. Eso es lo que más importa al Señor. Y nuestra Madre María también instruyó a Santa Faustina lo mismo. Ella dijo que mi hija, yo fuertemente recomiendo que con fidelidad cumplas todos los designios y deseos de Dios. Porque eso es lo que más es agradable a Él en sus ojos. Yo deseo mucho que te distingues en esa fidelidad en cumplir la voluntad de Dios. Hay que poner la voluntad de Dios frente de todos los sacrificios y los holocaustos. Hay que recordar esto, porque es una cosa decir que yo quiero ofrecer a Dios esto y esto y esto, pero hay que preguntar, ¿es lo que quiere Él? Yo, por ejemplo, cuando yo tenía una novia antes de entrar al seminario, yo busqué de encontrar qué tipo de flor le gustó lo más. Porque yo sabía de mi papá que él también preguntó a mi mamá qué tipo de flor fue su favorito. Y así es la obediencia. Es una cosa dar, por ejemplo, a ella, bueno, eso es el flor que yo encontré en el jardín y te la doy. Bueno, es todavía un regalo, pero no sabemos si ese flor le agrada o no. Hay que preguntar, ¿y eso es tu favorito? Bueno, y cuando sabemos eso es lo que le gusta lo más, vamos a comprar
Y eso es lo que hice, lo compré y así con el color favorito de ella. Lo mismo con Dios. Nosotros como niños a veces, y los padres de las familias, y yo como tío, yo he visto esto con mis 17 diferentes primos y primas, y justo lo mismo pasa. A veces vienen y te dan una cosa que no tanto ayuda, pero es de su generosidad. Y es bueno, es todavía generosidad, es una señal de amor. Pero los padres, ¿qué hacen? Enseñan a sus hijos para hacer las cosas propiamente, ¿no? Las cosas que deben hacer. Y lo mismo con Dios, porque a veces tenemos un deseo de servirle con sinceridad, pero Él necesita todavía purificar nuestros corazones para que cumplamos justo lo que es su voluntad, justo lo que es lo que Él quiere. Porque si vuelvo al ejemplo de la sinfonía, no basta para que un violinista simplemente diga, pero estoy intentando mi mejor, mientras que no está siguiendo lo que está escrito en la música. Él tiene que practicar justo lo que está escrito para poder participar en la sinfonía. También nosotros, no importa decir, pero estoy haciendo mi mejor, está bien. Pero a veces nuestro mejor todavía no es lo que justo el Señor pide. Y por eso la examinación de la conciencia cada día es tan importante, no simplemente para cargarse y con los pecados y pensar, soy tan pecador. Sí, somos pecadores. Pero si estamos aprendiendo un instrumento musical, lo mismo, hay que aprender dónde me equivoqué, dónde es lo que tengo problema, dónde tengo que repetir otra vez para practicar mejor y tener mi memoria, ¿no? Porque sabemos que los que sí están en las sinfonías son personas que dedican su vida a esto. Practican y practican y practican. Y lo mismo nosotros, hay que practicar, hay que darse cuenta de dónde he hecho errores, dónde me equivocaba y dónde puedo mejorar. Porque si nuestra vida es una alabanza, un canto nuevo a Dios, hay que practicar para que nuestra música hacia Dios sea agradable cada vez más hacia Él. Y así dice San Agustín, que nuestra vida entera debe ser un cántico nuevo, debe ser música frente de Dios, debe ser una armonía frente de Él. No simplemente lo que decimos o cantamos con los labios, sino más la armonía de nuestras acciones con su voluntad. Y justo, vuelvo cuántas veces a esta imagen, cuando dos instrumentos están muy cerca en armonía, pero justo falta un poquito. Yo aprendí de un hombre que tenía mucho talento en la música. Él me dijo, en cuanto se acercan pero no están unidos en armonía, hay mucho más esa desarmonía, esa cacofonía. Entonces, a veces, ¿qué pasa? Cuando crecemos más y más con Dios, nos damos cuenta de cuánto no estamos en armonía con Él. Y toma más tiempo para crecer en armonía total. Porque a veces cuando estamos muy lejos no nos damos cuenta de la desarmonía. Pero en cuanto crecemos más y más nos damos cuenta de los pecados muy pequeños, donde no estamos cumpliendo su voluntad. Y quiero distinguir aquí que una diferencia podemos decir entre el pecado justo en sí mismo y ese tipo de desobediencia. Claro, es un pecado grave cometer el adulterio, por ejemplo. Eso es contra la ley de Dios. No podemos decir que es contra un mandamiento, por ejemplo, hacer una cosa que me agrada y no lo que el Señor me inspiró a hacer a través de su Espíritu Santo, ¿no? Pero podemos decir, por ejemplo, en la vida religiosa, que la perfección es cuando yo siempre estoy en armonía con Dios. Y aunque quizás podemos decir no es un pecado de la misma manera que adulterio, podemos decir que todavía falta algo, que es una culpa, podemos decir, es una imperfección. Y por esto es un lugar donde podemos crecer aún más. Y hay que prestar atención, porque si descuidamos esas imperfecciones, crecen más y más y podemos cometer los pecados, que de verdad son pecados graves. Entonces, en la obediencia hay que prestar atención y por esto la devoción es importante, la oración. Porque si no tengo esa actitud de escuchar, ¿cómo voy a entender lo que está pidiendo? Y por eso yo diría
que justo el problema más grande en el mundo de hoy, que es la prisa. ¿Cuántas veces estamos tan apurados que tenemos ya el plan? Ya tengo que hacer esto y otra cosa y otra cosa, y ya tenemos el plan por todo el día. Y unas cosas, claro, están de acuerdo con la voluntad de Dios. Hay que amar a su esposa, hay que cuidar a sus niños, todo esto. Pero la obediencia exige de nosotros esa actitud de preguntar, ¿y Jesús qué estás pidiendo? Entonces, la obediencia a Dios exige primero que reconocer que Dios es un Padre que habla. Dios no es un Dios que se esconde de nosotros, es un Dios que sí ha revelado su voluntad a nosotros. Es un Dios que se revela. Entonces, hay que leer su palabra, donde se revela a nosotros hoy. Hay que leer la palabra de Dios. Y yo hablé en una homilía sobre el beato Franz Jägerstätter. Y él, que obedecía más que a Dios, que a los nazis, en no jurar lealtad a Hitler, y él perdió su vida. ¿Por qué él pudo ser obediente así? Porque dice que él leía la Biblia cada día, y meditaba sobre esta palabra, meditaba sobre las palabras de Jesús. Y justo cuando vino la tormenta de la Segunda Guerra Mundial y todo ese problema de jurar lealtad a Hitler, él entendía qué hacer. Y los demás, que ni leen la Biblia, ellos cumplieron con esto. Ellos simplemente, bueno, puedo jurar lealtad a Hitler y ya está bien. No, hay que leer. Y a través de leer, nosotros entendemos mejor las inspiraciones del Espíritu Santo, porque decimos que la palabra de Dios es inspirado. ¿Qué quiere decir? Que lleva el poder del Espíritu Santo. Entonces, en cuanto yo leo esa palabra, ese espíritu también entra a mi mente, entra a mi corazón. Y la obediencia, que viene de la palabra de escuchar en latín, ob audire, quiere decir escuchar. Hay que escuchar esta palabra de Dios. Hay que guardar esta palabra de Dios. Y después hay que escuchar qué dice el Espíritu. Porque el Espíritu es quien dirige mi corazón a obedecer a esta palabra, en mi vida particular, con todas las circunstancias específicas a mi vida. Porque, bueno, es una cosa que el beato Franz pudo obedecer en sus circunstancias. Pero ¿qué quiere decir de mi vida en sus circunstancias tan diferentes que su vida? ¿Y dónde se escucha esta palabra, podemos decir, del Espíritu? En el silencio. Hay que tener silencio en la vida, no simplemente leer palabras, pero al fin de la lección divina hay que tener tiempo donde nos quedamos en silencio para escuchar los movimientos del Espíritu. Y claro, hay que distinguir entre mis propios deseos, entre lo que yo quiero en mi corazón, en el silencio, y lo que Él me empuja a hacer. Y por eso la palabra es importante, porque muestra qué es de mí, qué son simplemente mis aspiraciones y cuáles son las inspiraciones del Espíritu. Pero tan importante es esa obediencia al Espíritu Santo, primero porque Él también es Dios. A veces pensamos mucho en Jesús, pero el Espíritu también merece nuestra alabanza, nuestra obediencia, como el Padre y el Jesús también merecen. Pero Santa Faustina también dijo que la fidelidad a las inspiraciones del Espíritu Santo es el camino más corto para llegar a la santidad. Es interesante. Es el camino más corto. Es la manera más fácil para llegar a la santidad. Entonces, como vemos las hojas de los árboles que van por el viento cuando hay viento muy fuerte, lo mismo cuando somos dóciles al Espíritu Santo, Él nos puede empujar a donde quiera que Él quiere. Y así dice Jesús en el Evangelio de Juan a Nicodemo. Así son los que son guiados por el Espíritu Santo, que pasan por el viento a donde quiera que pase. Así debemos ser nosotros, sin tanto pensar y averiguar y cómo va a ser, simplemente entregar al Espíritu Santo. Y eso es una cosa a veces difícil, pero a la vez muy importante,
en la vida de la obediencia. No sabemos siempre la razón porque Dios pide una cosa. A veces, como con Abraham, Él pide un sacrificio y no entendemos todo el por qué. Pero sabemos que sí, Dios me ha pedido esto y le debo obedecer. Eso nos cuesta porque nosotros como seres humanos muchas veces queremos entender, queremos ver ya adelante y por qué y cómo va a resolver y cómo va a suceder todo. Pero el Señor, como con Abraham, está buscando, ¿confías en mí? No en que tú puedes ver todo ya ahora. Yo recuerdo una vez que mi hermano, que es un padre de 4 hijas con su esposa, él me dijo, yo en general explico a mis hijas el por qué yo les pido algo. Pero a veces les digo, no con severidad, pero a veces les digo con mi amor. ¿Y por qué? Porque yo soy tu papá y yo te pido esto. Y claro, a veces se abusa esta frase, yo soy tu papá y debes obedecer con enojo. No fue así. Él dijo esto porque me explicó, porque quiero que esta razón les basta a veces, para que ellas se den cuenta que como su papá, yo merezco su confianza, que yo busco su bien, que no les pido algo para su mal. Y con el Señor a veces es así. A veces Él nos dice por qué, pero a veces Él nos deja en la oscuridad y solo sabemos que sí nos ha pedido esto. Y busca Él para ver si somos generosos con Él. Y San Ignacio de Loyola habla de que muchas personas dejan de crecer en su vida espiritual. ¿Por qué? Porque Dios ha pedido algo y han dicho que no. Y a veces no decimos no como palabra, decimos no porque tenemos miedo, intentamos entender y como evitamos el sacrificio. Entonces seguimos con las otras cosas en la vida espiritual, pero esta cosa que ha pedido, evitamos o intentamos ser como ciegos para no ver lo que ha pedido. Pero justo con Abraham, por ejemplo, la bendición de Dios vino a través de su obediencia. Y por nosotros también. Hay que entender que hay bendiciones de Dios que son condicionadas por nuestra obediencia. Dios no da todas sus bendiciones a todos simplemente porque somos creados en su imagen y semejanza. Sí, Jesús ha dicho que llueve sobre los justos y los injustos. Pero decimos en la teología que a veces hay cosas que hay que merecer. Quiere decir, hay que cooperar con el plan de Dios para recibir tal bendición. Y si nosotros queremos recibir más bendiciones de Dios, hay que obedecer más y más, porque en cuanto somos obedientes, lo más vamos a recibir las bendiciones de Dios. Y vemos esto más que todo en Jesús. El que obedeció hasta el fin de la cruz y que pasó, recibió la bendición más grande a cualquier persona, que es la resurrección y toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Pero como Él hay que morir, hay que estar pronto de obedecer hasta el fin para recibir tal bendición, porque a veces no viene el momento de la bendición. A veces solo lo que vemos es la obediencia que nos cuesta. Pero si esperamos, la bendición siempre viene después de la obediencia a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Entonces, ¿qué hacemos para crecer en esta obediencia? He hablado de la oración, he hablado de prestar atención a lo que el Señor dice en nuestros corazones, a las inspiraciones del Espíritu Santo. Pero, ¿qué más? Hay que preguntar, ¿cuán obediente soy yo a las autoridades humanas también? Porque una cosa es entender que Dios es un Dios de bondad, es un Dios de misericordia y por eso merece mi obediencia. Y justo la Biblia dice que como nosotros guardamos su mandamiento, Él guarda a nosotros de todo mal y guarda su amor para nosotros. Que como nosotros debemos escuchar su palabra
Él escucha nuestros gritos y nuestro sufrimiento. Entonces hay una obediencia, podemos decir, recíproca, una obediencia mutua, donde Dios es el primero en proveer por mí, es el primero en escuchar, en guardar. Y nosotros, de vuelta, viendo lo que Él hace, podemos obedecer a Él, en escuchar su palabra, en guardar amor hacia Él. Pero más a través de las autoridades humanas. Primero, en la familia. Segundo, en la iglesia. Y tercero, en el mundo político. Y yo podría dar otras conferencias sobre cada uno, pero para sumar un poco de esos tres lugares. Primero, en el cuarto mandamiento, Dios pide que honremos a nuestro Padre y a nuestra Madre. Y como Dios ha provido primero por nosotros, sus hijos e hijas, ese mandamiento supone que los padres y madres ya están cuidando a sus hijos apropiadamente, que ya están dando lo que necesitan y que de gratitud los hijos quieren obedecer. Y por esto San Pablo, escribiendo a los colosenses sobre la obediencia en la familia, dice que sí, los niños deben obedecer a sus padres, pero él dice también, y padres, no den razón a sus hijos que se enojen de ti, ni que se caigan, es decir, que tengan que no se sienten bien, que se sienten desanimados. Entonces, hay una relación mutua también en la familia. Y esto de la obediencia en la familia se abre más para ver que debe existir relaciones, amistades de amor, de armonía, de paciencia entre todos. No simplemente de un lado al otro, de los niños a los padres. La obediencia es para crear un ambiente de armonía en la familia. Y también exige de los niños también el respeto por los ancianos, de cuidar a sus padres en su vejez. Esto es la manera de mostrar su gratitud. Y esto es otra base por la obediencia, la gratitud. Porque si yo veo lo que los padres me han hecho, si yo veo lo que Dios me ha hecho, voy a querer obedecer hacia Dios. Voy a querer obedecer a mis padres. Y María también, sabemos de las místicas, que ella obedecía a sus padres en la casa, que ella no respondía mal, que ella estaba pronta de obedecer a lo que les pedía. Y también en el templo, que ella escuchaba a los sacerdotes, que ella fue pronta a escuchar a sus mandatos. Y hay que preguntarse como padres de la familia, ¿estoy inculcando una obediencia de gratitud o una obediencia de temor, de miedo, de castigo? Porque muchas veces cuando los niños tienen solo una obediencia de temor y de miedo, cuando pueden salir de la casa van a echar de afuera toda obediencia a los padres, a la iglesia, a toditos, porque solo se asocian la obediencia con ese temor, ese miedo que oprime. Pero si inculcamos, como a María, que la obediencia es algo que nos abre las puertas a la vida, a una vida de armonía, van a seguir obedeciendo, aun cuando los padres no estén. Y eso es importante porque como los niños ven a los padres en la familia, es como van a ver también a las autoridades de la iglesia. Eso es el otro asunto de la obediencia. Con la iglesia, justo en un momento donde podemos ver de tantos abusos de poder, de tantos problemas en la iglesia, ¿todavía merece la iglesia obediencia? Decimos sí, porque no es nada nuevo los abusos, los escándalos de la iglesia. Podemos pensar aún en el primer escándalo, lo que fue la pasión de Cristo. Judas negó a Jesús, un apóstol escogido por Jesús mismo. Pedro lo negó y los otros apóstoles se huyeron. Eso es lo peor que podría pasar. Todos sus discípulos, todos los obispos de este momento se fueron. Eso fue el momento peor. Pero de todos modos, Jesús les dio su autoridad. Y por esto hay que distinguir entre el oficio y la santidad de las personas. No decimos que todos los sacerdotes, todos los obispos son tan santos que
que por esto merece nuestra obediencia. No, es porque tienen la autoridad de Jesús, no por su santidad, sino por lo que el Señor ha hecho. Y justo hay que reconocer en la iglesia de hoy que hay este ambiente a veces de pensar que no hay que escuchar tanto, que yo puedo tener mis propias opiniones y todo. Y claro que nosotros podemos tener nuestras propias ideas, pero también hay que reconocer que la verdad exige la obediencia. Y por eso cuando el Papa dice algo como enseñanza oficial, cuando los obispos hablan a través de su oficio, no simplemente hablan como personas, hay que prestar atención porque Jesús mismo ha dicho, quien te escucha a ti, escucha a mí, y quien no escucha a ti, no escucha a mí. Son palabras fuertes. Y hay que preguntar, ¿qué es mi actitud frente de las autoridades de la Iglesia? Es muy fácil en el mundo de hoy criticar, es muy fácil juzgar y mirar la falta de santidad de otras personas. Pero justo San Francisco de Asís, él que sabía que ese sacerdote cometía adulterio, él fue al hogar de ese sacerdote, se arrodilló frente de él y besó sus manos. A un pecador, pero justo porque él sabía que todavía es sacerdote, que todavía es una persona escogida por Dios. Y de lo que yo entiendo de esa historia, se convirtió en sacerdote. Entonces, hay que reconocer nuestra parte, es obedecer si son órdenes legítimos. Claro que no debemos obedecer cuando es pecado. Pero si vamos a la misa, no es el sacerdote la razón que vamos, ni su santidad. Es porque Jesús está. Y también en la vida de María, donde vemos su obediencia a las autoridades religiosas. Frente a la cosa peor del mundo, que es la crucifixión de su propio hijo. Ella no gritaba al sumo sacerdote diciendo, tú eres un mentiroso, tú no debes ser sacerdote, tú has hecho todo mal. Lo que puede ser todo verdad, porque en ese tiempo los sumos sacerdotes fueron personas que habían matado a otras personas para tener ese oficio. Tenían sangre sobre sus manos. Fueron a veces personas de mucho egoísmo, que querían tener mucho dinero. Son personas de avaricia. Pero María al pie de la cruz, aun cuando se burlaban de Jesús de alta voz, ella guardaba silencio. Y no digo que no debemos corregir ni gritar que debe ser cambio en la iglesia. No, pero hay que reconocer el ejemplo de María. Ella que no gritaba, ella que no dijo, pero es todo injusto. Sí, era injusto, completamente injusto. Pero también fue parte del plan de Dios. Y ahí entendemos que la divina providencia utilizaba todos los pecados de las autoridades religiosas que habían condenado a Jesús para cumplir el plan de Dios a través de la crucifixión de Jesús y su resurrección. Y hay que siempre tener esto en cuenta, que aun cuando las cosas son muy oscuras, no entendemos, aun cuando las propias autoridades religiosas hacen los problemas, como con Jesús crucificado, nuestra parte es obedecer. Y a través de nuestra obediencia, el Señor puede redimir la situación. Él puede cambiar la situación por el bien. Pero no puede hacer eso si yo no participo a través de la obediencia. Y la tercera, la obediencia a la autoridad civil. María fue a Belén por orden de César Augusto. ¿Por qué es eso importante? Imagínense una mujer de 9 meses embarazada tomando un viaje de casi 80 kilómetros por pie. Eso no es un viaje fácil. Pero ella obedeció y este viaje fue para que César podría dar más impuestos a los judíos, ¿no? Entonces no fue para dar dones. Pero justo a través de su obediencia al poder político, se cumplió las escrituras que el Mesías iba a nacer, ¿dónde? En Belén. Porque vivían José y María en Nazaret. Entonces tuvieron que ir a Belén y el Señor utilizó esta orden del César para que ellos tuvieran que ir
a Belén y dar a luz a él y cumplir el plan de Dios. Entonces nosotros debemos tener también ese respeto frente a la autoridad política. Claro que debemos y criticar a veces y debemos corregir, porque nadie debe simplemente callar completamente frente del mal. Pero hay que preguntar, ¿tengo yo ese respeto frente a la autoridad política que todavía es una autoridad que viene de Dios? Porque en el Nuevo Testamento, por ejemplo, Pedro y Pablo hablan de respeto al emperador que iba a perseguir a los cristianos. Porque reconocieron que aún así tiene autoridad de Dios y que debemos obedecer en cuanto son leyes buenas. Claro, que no deben obedecer mandatos malos. Entonces, de nuestra parte, especialmente los laicos, es el lugar donde deben empeñarse para que crezca la sociedad, para que la política sea justa. No basta simplemente criticar y todo y dejar que los otros hagan algo. Todos los laicos tienen el derecho y también el deber de participar en la vida política. Deben empeñarse. Y hay que preguntar en esto de la obediencia a la autoridad civil, si yo pago todos los impuestos. Ninguna persona está feliz por pagar impuestos, por perder su dinero. Pero hay que preguntar, ¿cumplo mis deberes? Si yo ejerzo mi poder de votar, ¿no? De usar mi poder de usar el voto en las elecciones. Y también si soy preparado para defender mi país en caso de guerra. Todos debemos estar listos de cumplir las leyes. Y cosas pequeñas que hay que preguntar para ser perfectos en la obediencia frente a la autoridad política. Por ejemplo, los límites de la velocidad, las leyes en la calle, las leyes muy pequeñas. Claro que podemos decir que no importa si yo no cumplo todas esas leyes. Quizás no van a tener efectos concretos. Pero lo que sí va a tener un efecto es que yo no estoy creciendo en la obediencia. Y si yo cumplo esas leyes pequeñas, yo voy a ser una persona más obediente. Y justo como dijo Jesús, la persona fiel en esas cosas pequeñas va a ser fiel en las cosas grandes. Pero si desobedecemos en esas cosas pequeñas diciendo que no importa, sí importa a Dios, porque Él sí ve. Él ve todo lo que hacemos, donde obedecemos y desobedecemos. Entonces, al fin, una palabra más. Claro, frente de Dios hay desobediencia incondicional. Debemos decir que siempre debemos obedecer a Dios. Frente a la autoridad humana sí existe situaciones donde no debemos obedecer, como el beato Franz, porque pide una cosa injusta, un pecado. Entonces, hay que entender qué es la autoridad legítima y no legítima. Pero no debemos simplemente desobedecer porque decimos que no importa. No, hay que entender que desobedecer a la autoridad es una cosa grave, que exige conciencia, oración, entendimiento, que no es simplemente porque no nos gusta, porque es muy fácil criticar. Pero si nos damos cuenta que el poder está haciendo algo mal y no debo obedecer, hay que rezar, hay que hacer sacrificios, hay que empeñarse para que el bien se manifieste a través de las leyes de las autoridades humanas. Entonces, cuando obedecemos de verdad, 100%, vamos a ser pobres. Eso es la próxima virtud evangélica de María. Una persona pobre no es simplemente una persona que no tiene posesiones, aunque eso también es verdad. La persona más pobre es la persona que ni tiene su propia voluntad, como Jesús exigió de Faustina. La persona pobre es una persona que es vacía de sí mismo, de su egoísmo, de sus planes, de sus deseos, y es lleno de todo lo que es de Dios, de sus designios, de sus deseos, de sus planes, de su voluntad. Entonces, pedimos a María que ella nos instruya a ser obedientes, para que de verdad podamos ser pobres, vacíos de nosotros mismos y llenos del Espíritu, llenos de nuestro Señor. Les invito a rezar junto después de esto la coronilla de las 10 virtudes de María y ahora les doy la bendición.
El Señor esté con ustedes. A través de la intercesión de nuestra Madre, la más obediente Virgen, que Dios les bendiga, guarde y les llene de su Espíritu para que cumplan todos sus mandatos, sus designios, sus planes y su voluntad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga, que la Virgen siempre esté con ustedes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, purísima, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, prudentísima, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, humildísima, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, fidelísima, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, piadosísima, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, obedientísima, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, pobrísima, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, pacientísima, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, misericordiosísima, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, dolorosísima, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En tu concepción, oh Virgen María, fuiste inmaculada. Ruega por nosotros al Padre, cuyo Hijo nació de ti. Oremos. Dios nuestro, que por la inmaculada concepción de la Virgen María preparaste una digna morada para tu Hijo, y en previsión de la muerte redentora de Cristo, la preservaste de toda mancha de pecado, concédenos que por su intercesión nosotros también, purificados de nuestras culpas, lleguemos hasta ti. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Que la inmaculada concepción de la Virgen María, Sea nuestra salvación y protección. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.